vivir una vida victoriosa en el Señor es comprender, es valorar, es poder admitir aquellas cosas que el Señor hace por nuestra vida. Y hoy podemos pensar de muchas cosas que Dios hace en tu vida cada día, ¿verdad? Podríamos pensar en la mano de Dios proveyendo, podríamos pensar en la mano de Dios cuidándonos, podríamos pensar en la mano de Dios en nuestra vida dándonos un día más, ¿verdad? Cada mañana el Señor renueva sus misericordias para con nosotros. Y cuántas cosas podríamos dar gracias a Dios, podríamos valorar por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Pero por cierto, una de las áreas en las cuales nunca podremos llegar a valorar lo máximo, porque entendemos al comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no alcanza nuestras palabras, que no alcanza nuestra gratitud, que tal vez no alcanza nuestras acciones, para llegar a valorar con el valor que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo en el Calvario por nosotros. Y aquí estamos en un pasaje, en unos versículos. Cristo se está despidiendo prácticamente de sus discípulos, les hace ciertas advertencias, les da ciertas advertencias, les recuerda ciertas cosas y los desafía a otras. Y dentro de los desafíos que encontramos en este pasaje, dentro de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas esta noche, está el valor de la entrega de Cristo. El valor de la entrega de Cristo. Y a eso me refiero, que no alcanzarán nuestros días, nuestras palabras o nuestras acciones a lo largo de toda nuestra vida para darle gracias, para valorar, para asumir el valor que tiene para nosotros el que Cristo se haya entregado por nuestras vidas, por nuestros pecados. Al punto es que la frase clave de este pasaje está en el versículo 37, en el cumplimiento de una profecía, y ya la vamos a ver cuando toquemos ese versículo. La profecía está en Isaías 53, pero dice Cristo aquí en el versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y fue contado con los inicuos. El Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, fue contado con los inicuos. Y a veces nosotros pasamos por alto, de una forma de decirlo, el valor que eso tiene para nuestras vidas. Que Cristo Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador del universo, haya sido contado, haya sido puesto, haya sido igualado a los inicuos en este mundo. ¿Puedes tú comprender eso? La respuesta es obvia, no podemos comprender que Cristo se haya humillado tanto, haya entregado tanto su vida por nosotros y por la humanidad, que fue aún contado con los pecadores, contado con los inicuos. El valor de su entrega es el título de este pasaje o de este mensaje aquí en estos versículos. El valor de su entrega fue contado con los inicuos. Y yo creo que a veces no llegamos a comprender con profundidad, diría, no llegamos a comprender con profundidad lo que significa esto mismo. Hablamos del sacrificio de Cristo, de su muerte, por supuesto, lo vamos a ver más adelante en este libro de Lucas. Pero el hecho de que en el cumplimiento de una profecía, que Cristo iba a entregarse de tal manera, de tal modo al mundo, a nosotros mismos, que iba a ser contado con los inicuos. No llegamos a comprender eso mismo que hizo Cristo. Y por eso en este pasaje la intención es exaltar a Cristo y exaltar el valor de su entrega y de lo que Él desestimó de su vida y de su posición como Dios. Y para eso vamos a ver en estos versículos, en estos momentos, acerca de este valor de su entrega. Vamos a ver en tres áreas en las que Él demostró y nos alienta, nos desafía a nosotros
a valorar lo que Él ha hecho por nuestras vidas. En primer lugar, en el versículo 35 vamos a ver el valor de su entrega en su provisión. El valor de su entrega en su provisión. En el versículo 36 vamos a hablar del valor de su entrega en su advertencia a sus discípulos y a lo que vendría. En el versículo 37 y 38 vamos a hablar del valor de su entrega en su desprecio, los versículos 37 y 38. Noten conmigo entonces, para comenzar en estos tres aspectos de el aprender a valorar más la entrega de Cristo por nosotros. En primer lugar, como hemos dicho, versículo 35, Él habla del valor de la entrega en su provisión y cuidado por sus discípulos, en este caso, por nosotros. Notan ustedes en el versículo 35, dice, y a ellos les dijo, quien está hablando, por supuesto, Cristo, a quienes se le está dirigiendo estas palabras, es a sus discípulos. Ustedes recuerdan el escenario de lo que estamos aquí presenciando. Ustedes recuerdan que ya hemos estudiado acerca de la mesa del Señor, y en aquella última mesa, en aquella última cena que Cristo compartió con sus discípulos, en la institución de la mesa del Señor, luego en el anuncio de la negación de Pedro en los versículos anteriores que la semana pasada vimos. Ahora Cristo está advirtiendo una vez más, está ayudándoles a que ellos reconozcan y valoren su entrega por ellos y por nosotros. Les lleva a recordar en sus mentes lo que les encomendó cuando ya 3 años atrás, más de 3 años atrás, les había desafiado cuando ellos fueron llamados a ser sus discípulos. Estoy hablando de los 12. El valor entonces de su entrega en su provisión y cuidado. Noten conmigo, por supuesto, este recordatorio que hace Cristo de lo que les había encomendado. En estas horas finales de su vida, en estas horas finales, antes de la entrega, cuando lo iban a arrestar, antes del Calvario, lo que iba a sufrir, Cristo les recuerda a él. Dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, os faltó algo, les dijo Cristo. Cristo les hace una pregunta para que ellos, los discípulos, y para que nosotros esta noche reflexionemos en lo que Cristo ha hecho a lo largo de nuestras vidas desde que le conocemos. ¿Os faltó algo? Fue la pregunta de Cristo. Esta, por supuesto, entendemos gramaticalmente, es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son aquellas que no necesitan respuesta porque en sí mismo está la respuesta. Obviamente no podía ser otra la respuesta que los discípulos dieron. ¿Qué le dijeron? ¿Qué nos faltó? Dijo Cristo. Nada nos faltó. Quiero llevarles a Lucas capítulo 9, versículos 1 al 3, por favor. Lucas capítulo 9, ya volvemos a este capítulo 22. Pero noten conmigo, en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 3. Lucas 9, 1 al 3. Cristo había llamado a sus discípulos a un ministerio que iba a durar un poco más de 3 años, algunos dicen 3 años y medio del ministerio de Cristo. Iba allí a llamarles y iba a recordarles algo. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora noten lo que dice el versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino. No tomen ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Nada era necesario para servir a Cristo. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? No se preocupen por lo material, no se preocupen por la provisión de ustedes, porque yo voy a tomar cartas en el asunto, yo voy a suplir para sus vidas. Estos a los cuales Cristo había llamado a dejarlo todo. Recuerdan ustedes, la mayoría de estos 12 discípulos son pescadores por profesión. Pescadores allí han sido, toda su vida.
Y Cristo los llama y los desafía a dejar las redes, a dejar las embarcaciones, a dejar su profesión, a dejar todo aquello que significaba la provisión para ellos y para su familia. Y los llamó a seguir a Cristo, los llamó a ser sus discípulos, los llamó a ser sus apóstoles, les dio poder para sanar enfermos, les dio poder para curar enfermedades y librarles de los demonios. Les dio el poder para predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero les dijo una cosa: yo les doy todas estas cosas, ustedes síganme a mí, pero no tomen nada para el camino. No empaquen, podríamos decir hoy día, no te hagas la valija, no hagas la valija, no pongas allí la ropa necesaria cuando vas a emprender un viaje. Ellos tal vez no sabían cuánto tiempo, pero largo era el ministerio que iban a tener con Cristo. No tomen nada para ustedes, no tomen ninguna de estas cosas, porque yo voy a tener cuidado de vosotros. Yo voy a tener cuidado de proveer, yo voy a tener cuidado de que cada una de sus necesidades fueran suplidas. Eso dijo Cristo al principio de su ministerio. Al final ahora de su ministerio, a horas de su muerte, Cristo le hace una pregunta. ¿Qué les faltó?, le dijo Cristo. Les está remontando en su mente y en sus corazones 3 años antes, más de 3 años antes, cuando le había dicho allí en Lucas 9 el desafío de no tomar nada, porque él iba a tener cuidado de ellos. Entonces, Cristo les habla del valor de su entrega hacia ellos en su provisión y su cuidado. A lo largo de más de 3 años él ha cuidado de sus discípulos, como bien lo dijo desde el principio de su ministerio. Él suplió, él cuidó, él veló por ellos en cada lugar en que ellos fueron. Noten ustedes aquí que hablaba de 3 áreas en cuanto a confiar en el Señor. Le dice, volviendo aquí en Lucas 22, le dice: cuando os envié sin bolsa, os envié sin alforja, y os envié sin calzado, sin extra calzado. No quiere decir que fueron descalzos, no es eso lo que está diciendo. Pero no lleve 2 pares de sandalias, no lleve 2 pares de túnicas. Y en 3 áreas les hizo el desafío al principio de su ministerio, que confiaran en el Señor y en su provisión. A no preocuparse, en primer lugar, por el dinero. Cuando le habla de que fueran sin bolsa, está hablando, no entendemos por la traducción en español, una bolsa. Bueno, ¿de qué bolsa estará hablando el Señor? ¿Será una bolsa de nylon? ¿Será una bolsa? Bueno, bolsa de nylon no había en aquel entonces, ¿no? ¿Pero qué tipo de bolsa? Bueno, ¿recuerdan ustedes que en los tiempos bíblicos, tal vez lo han visto en un documental o una película, o han visto algún dibujo de esto? La bolsa era aquella bolsa de tela cosida en ambos lados y por debajo, por supuesto, y arriba había una cuerda, a veces de cuero, o una piola, podríamos decir, para que luego se tirara de esa piola y se ajustara. Cuando la bolsa estaba cerrada quedaba en un sentido triangular. Ustedes tal vez tienen en sus mentes lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo me acuerdo que mamá me había hecho una bolsa parecida, si era más chica, no era para el dinero, eran para las bolitas, cuando jugábamos bolitas con los chiquilines, ¿no? Algunos se remontarán a pensar en ese tipo de bolsa. Bueno, esa era parecida a la bolsa que está hablando aquí, pero no era para juntar bolitas, no era para otra cosa, sino para el dinero. ¿Recuerdan cuando a uno de los discípulos Cristo mismo lo acusa de ladrón? Lo vimos hace unos domingos atrás cuando estudiamos acerca de la traición de Judas. ¿Se acuerdan? Llamado el traidor, llamado también el ladrón. ¿Por qué? Porque ponía, ¿qué dice? Metía su mano dentro de la bolsa. Esta bolsa es la que está hablando. Este tipo de bolsa. Así que Cristo les desafió al principio de su ministerio a no llevar dinero, en otras palabras, a confiar en la provisión de Dios. Por 3 años los discípulos no sabían de dónde iban a sacar dinero para pagar, obviamente, la comida, las cosas, su estadía, sus viajes. No solo en esa área del dinero, pero también les dijo: no se lleven alforja.
La alforja tenía que ver con aquella bolsa, podríamos decirlo de una manera también, era ya más grande y llevaba una correa donde se la colgaba en un tipo bolso acá en el costado. Tenía un tipo de solapa que se daba vuelta y tapaba la boca, y allí ponían alimentos, allí guardaban cosas para el viaje, alimentos para el viaje. Y esto tiene que ver, por supuesto, también con la provisión del Señor. La provisión del Señor. Luego, en tercer lugar, habló de sus sandalias. Y en el principio de este ministerio les dijo de su calzado, que no llevaran calzado extra. Y por 3 años caminaron con Cristo y sus sandalias no se gastaron. O no tuvieron necesidad de comprar sandalias nuevas. Me hace recordar al pueblo de Israel cuando caminó en el desierto por 40 años. ¿Se imaginan ustedes que tu zapato te dure 40 años? Hay algunos de ustedes que le duró, lo mismo tiene unos cuantos años, pero no lleva 40, ¿no? 40 años. Sus túnicas no se envejecieron, el material de las túnicas no se envejecieron. Esto no es nuevo, lo hizo ahora Cristo con sus discípulos. En su provisión y su cuidado, en la vestimenta, en el calzado que llevan, no llevan nada extra, les dijo Cristo, ustedes, yo les voy a cuidar. Ellos han visto a lo largo de estos 3 años y meses, han visto a Cristo alimentar a los 5.000, a los 4.000 en otra instancia, a multitudes Cristo ha alimentado y ellos han comido. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Qué casualidad que sobran ¿cuántas canastas? 12 canastas. 12 canastas. Y muchos teólogos piensan que, por supuesto, esas 12 canastas sobraron para esos 12 discípulos. Han visto la mano de Dios proveyendo en cada uno de sus viajes, en sus cuidados, yendo de un lado para otro. Cristo iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando con ese grupo de 12 discípulos y llegó a tener hasta 70 discípulos, de los cuales fueron desafiados de la misma manera, no lleven nada para el camino. Y ellos han visto a lo largo de estos años los milagros de Cristo, han visto la forma en que Cristo ha provisto y ha cuidado de sus vidas. A lo largo de estos años han pasado algunas necesidades, por supuesto que sí, pero lo necesario nunca le faltó. La promesa de Dios, no hay justo sobre la tierra que dice, bendiga pan. Dios ha de suplir para la vida de estos sus discípulos, suplió y también para nuestras vidas. Y así entonces ellos fueron testigos y por eso rotundamente su respuesta es cuando Cristo les dice, cuando les dije que no llevaran nada de esto, les faltó algo, dijo Cristo. Y se dijeron, no, nada me faltó, Señor. Y ahora vamos a ver por qué les hace esta pregunta. Pero antes de ir a ver de por qué les hace esta pregunta, que retóricamente y absolutamente respondieron nada, pensando en todas las instancias en que Cristo les cuidó y les proveyó, recordando, sí, nos acordamos que Cristo nos dijo, no nos llevemos nada extra. Y nuestras sandalias no se gastaron, nuestras túnicas no se gastaron. Tuvimos alimento todas las veces que fuimos, gente nos recibió. Cristo tenía personas que apoyaban su ministerio económicamente. Y habla de distintos hombres y mujeres que dieron para la causa de Cristo. A lo largo de estos 3 años, sus discípulos son testigos de la provisión y cuidado del Señor. ¿Podrías tú dar el mismo testimonio? ¿Te ha faltado algo? Desde que conoces a Cristo, ¿te ha faltado algo? No dudes en decir nada porque es la verdad. Pero pastor, ¿cómo sabe que, si usted no sabe mi intimidad, es lo que Dios tiene prometido a sus hijos? Cuando nosotros le somos fieles, Dios ha de proveer para nuestra vida, Dios ha de darnos y de cuidarnos en cada instancia.
Somos nosotros los que no confiamos. Somos nosotros muchas veces que metemos la pata, que no somos buenos mayordomos. Por supuesto, cuando tiramos el dinero o mal usamos el dinero que Dios nos dio. Claro, tal vez no tenemos las cosas que quisiéramos tener. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, te ha prometido a ti y a mí, como le prometió a sus discípulos, que iba a cuidar de nosotros y proveer. Nada te ha faltado, estoy seguro, de todo lo que Dios te ha prometido darte. Y te dará. No solo podemos nosotros contestar con los discípulos en cuanto a lo que ha pasado ya en nuestra vida, pero tú y yo podemos contestar con los discípulos lo que vendrá en tu vida. A veces tenemos dudas, no sabemos cómo vamos a hacer para pagar las cuentas. No sabemos cómo vamos a hacer el próximo año o los años que vienen, y nos preocupamos por distintas cosas, y nos preocupamos y nos acongojamos, porque realmente a veces tenemos situaciones difíciles en las cuales no tenemos la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No es esa otra instancia para que tú y yo confiemos en el Dios Todopoderoso? ¿No es esa otra instancia en la cual Dios nos lleva a confiar en su palabra y en sus promesas y en su cuidado, su provisión, a serle fiel en lo poco como también en lo mucho? Una cosa el apóstol Pablo en cuanto a esta área nos enseñó y nos deja ejemplo. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir en lo poco, en contentamiento, contento con lo que el Señor me da. He aprendido a vivir en lo poco, con lo poco que el Señor me da, en contentamiento con lo que el Señor me ha permitido. He aprendido a vivir en lo mucho. He aprendido a vivir en la abundancia también, dice Pablo. Cuando Dios me dio más de lo que yo merezco, más de lo que pensé. En cualquier situación que me encuentre, he aprendido a estar contentos. El contentamiento, querido hermano, es una de las claves de nuestra vida y de nuestra entrega y de nuestra sumisión y de nuestro valor de lo que Dios ha hecho en tu vida y hará. No dudes, no dudes. Su cuidado y su provisión siempre, así como lo tuvo con los discípulos, lo estará contigo. A veces no estamos contentos, ¿no? Somos mal agradecidos. No nos basta con lo que tenemos. El corazón del hombre muchas veces se desvía a querer más y más. Y tenemos todo lo que precisamos, pero no estamos conformes. No estamos agradecidos. Tenemos esto y aquello, pero queremos otra cosa. Realmente despreciamos, no valoramos lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué no al revés, estar contentos, felices, gozosos en Cristo? Porque el Señor ha suplido para tu vida hoy, en lo poco, en lo mucho. Qué gran enseñanza que Cristo les estaba dejando a sus discípulos en los últimos momentos con ellos. De recordar, uno de nuestros problemas, hermanos, es que somos fáciles, tenemos facilidad para olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de cómo el Señor ha suplido. Vienen pruebas, dificultades en lo económico, en la salud, en problemas, en dificultades, en enfermedades, y dudamos de la mano de Dios. Dudamos de su mano. Somos muy prontos para olvidar. Y Cristo le está recordando a ellos, a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando yo les llamé? ¿Se acuerdan todos estos años que hemos estado juntos? ¿Les ha faltado algo? No, Señor. No nos ha faltado nada. Y espero que tú y yo en esta noche podamos tener esa actitud en el corazón, dando gracias a Dios, porque nada nos ha faltado desde que conocemos a Cristo. Eso no quiere decir que no has tenido necesidades. Tú me entiendes bien lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
sino que las necesidades las ha suplido una y otra vez Dios. Una y otra vez el Señor.